Hay cosas que jamás debieron ser encontradas. Durante décadas, los astrónomos han observado silenciosamente el espacio, pero jamás imaginaron algo como TRES-I Atlas, un objeto que no pertenece a nuestro sistema solar. Un viajero silencioso, antiguo, que avanza sin rumbo conocido, como si hubiera olvidado el significado del hogar. Lo que hoy sabemos apenas roza la superficie, porque detrás de su forma irregular, detrás de su brillo azul profundo, podría esconderse una historia perturbadora, una que nadie quiere contarte, una que podría cambiar para siempre lo que creemos sobre la vida en el universo. Bienvenido a TRES-I Atlas, la verdad que te están ocultando. Se ha hablado mucho de TRES-I Atlas, se ha hablado de su posible origen, se ha hablado también de sus posibles características, de dónde podría haber provenido, pero esto es información que directamente la NASA la quiere ocultar, y es que vamos a hablar de 3 factores, 3 teorías reales de las que puede provenir el TRES-I Atlas. ¿Cuál puede ser su origen? ¿De su auténtico origen? Porque otros canales no están hablando de esto, y vamos a ser muy claros, como he dicho, de su origen, de sus características y de algunos detalles en estas 3 teorías perturbadoras, y seguramente también, como escucharás a continuación, ninguna te va a dejar indiferente. Teoría 1. El viajero expulsado de un sistema moribundo. Imagina por un momento un sistema estelar muy lejano, uno que nunca conoceremos, cuyos planetas jamás veremos en nuestros telescopios y cuyas formas de vida, si es que existieron, se extinguieron hace millones de años. Un sistema que vivió, respiró, giró y finalmente murió. Esta teoría sugiere que TRES-I Atlas es un fragmento de ese mundo perdido, no un simple trozo de hielo, no un cometa cualquiera, sino el vestigio final de un sistema que colapsó, expulsado al vacío por fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Los astrónomos que apoyan esta idea afirman que la composición de TRES-I Atlas es extremadamente inusual. Presencia anómala de metales, estructuras fractales en su superficie, líneas que no coinciden con la disposición típica de un cuerpo helado formado por procesos naturales. Algunos dicen que parece como si hubiera sido moldeado por una presión inmensa, una fuerza catastrófica, algo que lo destruyó casi por completo. Ahora imagina esa escena, una estrella al borde de la muerte, entrando en su fase final. Sus capas exteriores se expanden, engullen mundos enteros. Planetas que un día tuvieron mares, atmósferas, civilizaciones, ahora arden en silencio, reducidos a polvo. En el caos de esta destrucción, innumerables fragmentos salen despedidos hacia el vacío. Fragmentos de continentes, de montañas, de ciudades, incluso de tecnología. Y entre todo ese material expulsado, uno de esos restos, tal vez parte de una estructura colosal, tal vez la cubierta de una nave o la carcasa de una estación orbital destruida, comienza un viaje sin retorno. Un viaje de millones de años, a la deriva, solitaria y silenciosa. TRES-I Atlas podría ser ese vestigio, un trozo de un mundo que ya no existe, y esa sería la explicación, dicen, para las características que desconciertan a los científicos. Sus patrones angulares, sus grietas rectilíneas, las marcas que parecen haber sido cortadas y no erosionadas, la inexplicable presencia de metales que requieren procesos de alta energía para formarse. Pero hay un detalle aún más inquietante, parece estar demasiado entero. La mayoría de los fragmentos expulsados por una estrella moribunda se pulverizan, se calcinan o se desintegran antes de abandonar el sistema. Son arrastrados por la gravedad o atrapados por la nueva forma estelar. Pero TRES-I Atlas no. Este objeto escapó, sobrevivió y resistió. Para los defensores de esta teoría, eso significa que no era simple roca. Era algo fabricado, algo que fue diseñado para soportar fuerzas extremas. Tal vez incluso para viajar entre estrellas. Si eso fuera cierto, ¿quién lo construyó? ¿Y por qué su civilización terminó destruida? Los más radicales dentro de esta teoría creen que TRES-I Atlas no solo es el cadáver de un mundo, sino una reliquia tecnológica a medias, una que en su momento formó parte de algo colosal, una estructura espacial, una nave inmensa, una estación científica. Lo que sea, debió haber sido creado por seres capaces de construir artefactos en escala planetaria. Otros van aún más lejos. Dicen que TRES-I Atlas no fue lanzado por accidente. Dicen que fue eyectado deliberadamente, como una cápsula funeraria, como un testamento silencioso, un recuerdo que su civilización quiso enviar al cosmos para advertir, para preservar su historia.
o quizá para pedir ayuda. Quizá no estamos viendo un cometa, quizá lo que estamos viendo es un ataúd a la deriva de una civilización perdida. Y lo más inquietante es que, si la civilización que lo creó ya no existe, ¿quién o qué los destruyó? Teoría 2. La nave generacional perdida. Hay teorías que no solo inquietan por lo que plantean, sino por lo que implican. Esta es una de ellas. Imagina que, en algún punto remoto del universo, una civilización tecnológicamente avanzada decidió realizar una hazaña monumental: construir una nave generacional, un arca estelar, un mundo artificial capaz de albergar a miles, incluso millones de seres vivos. El objetivo sería simple, pero colosal: viajar durante miles de años hacia un nuevo hogar. Esto no es ciencia ficción. Incluso en la Tierra se ha propuesto la idea de naves generacionales, estructuras tan grandes que funcionarían como ciudades autosuficientes, en las que nacerían y morirían generaciones enteras antes de llegar al destino final. Ahora imagina una nave así, pero con tecnología mucho más avanzada, muchísimo más avanzada que la nuestra. Una nave construida hace cientos de miles de años, una nave que recorrió distancias inimaginables a través del vacío. Pero algo salió mal. Tal vez fue un fallo en el reactor central, o tal vez una colisión con un objeto interestelar. O quizá algo más trágico: una rebelión interna, una guerra civil en el corazón de la nave, o una enfermedad devastadora que acabó con todos sus pasajeros. Sea como sea, esta teoría sostiene que 3-1 Atlas es parte de esa nave, que lo que vemos hoy es solo su casco externo, erosionado y transformado por millones de años en el vacío. Su forma alargada, sus ángulos, sus marcas simétricas, serían restos de compartimentos internos, corredores, cámaras de control, secciones de ingeniería. Pero lo más inquietante es esto: la estructura parece fusionada con roca natural. ¿Cómo es posible? Según esta teoría, la nave pudo haber quedado a la deriva, sin energía, sin rumbo, dejándose arrastrar por el polvo del cosmos. Durante millones de años, los materiales interestelares se habrían adherido a su superficie, formando capas de sedimentos congelados, transformando lo que antes era un artefacto metálico brillante en algo que hoy parece piedra, como un fósil interestelar. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Si la nave se mantuvo hermética, si algunas cámaras internas permanecieron cerradas, ¿qué podría quedar dentro? Quizá un ecosistema muerto, tecnología abandonada, restos de seres que nunca lograron llegar a su destino. O quizá, y este es el pensamiento más inquietante, algo que aún funciona en su interior. Algo que todavía guarda energía, protocolos de emergencia, señales automáticas esperando activarse cuando detecten un sistema estelar cercano. Y ahora, por primera vez en millones de años, 3-1 Atlas ha pasado cerca de uno, el nuestro. ¿Quizá ha despertado algo? ¿Ha enviado información? ¿Está siguiendo un protocolo antiguo diseñado por seres que ya no existen? Los científicos han detectado variaciones en la luminosidad de 3-1 Atlas que parecen rítmicas, casi como latidos mecánicos, pero los defensores de esta teoría creen que es más que eso. Creen que son secuencias, patrones, como si la nave, o lo que queda de ella, todavía intentara comunicarse, o peor aún, todavía buscara un destino. Teoría 3. El observador silencioso. Hemos llegado a la tercera teoría y esta es sin duda la teoría más inquietante de todas. Una que transforma a 3-1 Atlas no en un refugiado, ni un superviviente, sino en algo mucho más perturbador. Un artefacto diseñado para observar otras civilizaciones, para espiarnos, una especie de vigía interestelar. Según esta idea, una civilización extremadamente avanzada podría haber diseñado dispositivos que recorrieran la galaxia recopilando información sobre mundos habitados. No naves tripuladas, no sondas frágiles, sino estructuras masivas, semiorgánicas, autorreplicantes, capaces de sobrevivir millones de años sin mantenimiento. Un tipo de vida mecánica, una inteligencia artificial primitiva, pero inmortal, un ojo abierto para siempre, vagando entre las estrellas. La forma de 3-1 Atlas encaja demasiado bien con esta idea, no porque parezca artificial en sentido clásico, sino porque parece desgastado, modificado, asimilado por el ambiente interestelar, como si hubiera sido diseñado para camuflarse,
como si debiera pasar desapercibido ante la vista de las criaturas que observa. Los defensores de esta teoría señalan que Tracy Atlas llegó desde un ángulo extremadamente improbable. No sigue una trayectoria casual, no parece un cuerpo expulsado al azar, parece que fue dirigido, o al menos que sigue un patrón. Hay quienes afirman que los cambios de luminosidad que presenta no son naturales, que su cola, su coma, sus emisiones térmicas contienen vectores, intervalos que podrían ser datos comprimidos, señales encriptadas, información codificada en un lenguaje que no entendemos. Si esta teoría es cierta, entonces Tracy Atlas no es un viajero pasivo, es un recolector, un centinela. Y lo más perturbador es que podría no ser el primero. Podría haber miles de estos artefactos viajando entre sistemas estelares, pasando desapercibidos, como simples cometas. Pero su verdadero propósito sería siempre el mismo: observar, registrar, esperar. ¿Pero para qué? De momento, aún nadie lo sabe. ¿Podría estar enviando información a una civilización que ya no existe? ¿O podría estar reportando a una que sigue activa, una que ahora sabe que existimos? Si Tracy Atlas es un observador, entonces nuestro encuentro con él no fue accidental, fue inevitable. Quizá Tracy Atlas no sea una nave, quizá tampoco sea un simple cometa interestelar. La verdad podría ser mucho peor, porque algunos objetos no viajan, huyen, se alejan desesperadamente de algo que los persigue a través del vacío, algo tan antiguo, tan inconcebible, que ninguna civilización sobrevivió para describirlo. ¿Y si Tracy Atlas pasó justo ahora por nuestro sistema solar? Quizá no fuera casualidad. Puede que no estemos observando a un visitante, puede que estemos viendo la sombra de aquello que viene detrás, y cuando llegue, no habrá cielo suficiente donde escondernos. Realmente aún nadie tiene una respuesta correcta, una respuesta exacta de lo que sea Tracy Atlas, pero por algunas de sus características en este vídeo podemos vislumbrar que seguramente fuera un objeto enviado de otra civilización, como hemos dicho, un vigilante, un buscador, o quizá fuera una nave generacional, un arca que contendría una civilización que escapaba de su mundo original. ¿Vosotros qué opináis? Ponedme en los comentarios cuál de estas tres teorías os ha parecido la más correcta, quizá la que más se acerque a una posible verdad, o ponedme, si no, otra opinión vuestra de lo que creáis que pueda ser este objeto, este Tracy Atlas. Es un objeto que está dando mucho que hablar aquí en YouTube, pero que aquí, por primera vez en este canal, hablamos claramente de las posibilidades reales de lo que podría ser este objeto, este Tracy Atlas. En fin, amigos, yo soy Alberto y esto ha sido Cazador de Misterios. Sin más, muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado, le deis un buen like, os suscribáis y, como he dicho, ponedme vuestra opinión en los comentarios. Aquí tenéis también otros vídeos interesantes del canal y nos vemos próximamente.